comienza un espacio de la Iglesia Cristiana, Comunidad del Señor, Hechos 2:47. Compartiremos un tiempo de fe, un tiempo de Dios para tu vida, donde el Espíritu Santo obrará con poder sobre tu familia, trayendo libertad, sanidad y salvación. Dios te ama con amor eterno y tiene un propósito para tu vida. Dios nos habla hoy. Tengamos oído para oírle, amarle y seguirle. No hay lugar más alto, Génesis capítulo 1, más versículo 11. grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 11. Eso, les voy a pedir que pongan en silencio los celulares. Capítulo 1, versículo 11. Nosotros creemos las Sagradas Escrituras están para dar testimonio de la persona más importante que es nuestro Señor Jesucristo. Así que creemos que toda palabra del Señor está inspirada para mostrar a la persona más importante, que es Jesucristo el Señor. Así que ante esta palabra, reconociendo que es el Señor aquel que la inspiró y aquel que la ha conservado y que ha llamado a muchos hombres, ¿no? A muchos escritores para poder tenerla hoy día, vamos a orar al Señor dando gracias, ¿sí? Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra entre nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por ella, la cual dan testimonio de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Nos ponemos a tus pies. Solo un vaso de barro, como está escrito en tus santas palabras. Barro, Señor. Pero la excelencia del conocimiento es tuyo, Señor, y tú la has dado. Tú has dado palabra para que nosotros podamos ir y anunciar lo de tu Hijo. El amor de los amores, a Jesucristo el Señor. Gracias por tu palabra que se abre entre nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a trazar tu palabra como corresponde, como es requerido, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis entonces capítulo 1, versículo 11. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios poniendo una palabra para que hubiera hierba verde, que dé semilla. Un árbol, además, árboles que den fruto, según su naturaleza, según su género. Bien. Dios entonces dijo: quiero hierba, quiero árboles. ¿Y qué pasó?
En el versículo siguiente dice, entonces, dice, produjo pues la tierra hierba verde, se produjo, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos dicen gracias Señor porque tú dijiste esa palabra y hasta el día de hoy tenemos árboles frutales? Todavía tenemos hortalizas y cuánta semilla que no ha llegado podemos tener en nuestra mesa hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque podemos decir, como dijo el apóstol, Dios es vida. Y estableció una palabra de vida, y esa palabra de vida hasta hoy hay vida. Han pasado, según las Escrituras, casi más 5,000 y tantos años de cuando el Señor dijo esas palabras. Hasta el día de hoy han pasado generaciones y generaciones comiendo de aquellos árboles que un día Dios dijo, hayan árboles que tengan su fruto y cada fruto según su género, según su naturaleza. Qué lindo, gloria al Señor. Hasta el día de hoy podemos ver esta palabra que se cumple. Han pasado miles y miles de años y todavía existe ese fruto. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Cuando Dios dice algo, vida surge. Ahora, en ese huerto, en ese lugar, Dios entonces puso su palabra y se empezaron a hacer las cosas. En el caso de los árboles, de las hortalizas, de todo eso, fue al tercer día de la creación. Cuando Dios comenzó a hacer eso, comenzó al tercer día. Dentro de todos los árboles que Él hizo 2 árboles especiales, que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. O sea, el árbol de todos los árboles del huerto, habían 2 árboles especiales: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y cuando Dios hizo todos los árboles, a cada uno entonces, ¿qué hizo con cada uno? Le dio su naturaleza, su género. Por eso cuando usted va a un limón, es color, olor, gusto. Va a una pera diferente, cada uno con textura diferente. Pero la semilla, ¿dónde estaba? En el árbol. Cada árbol entonces con sus frutos y en sus frutos, ¿dónde estaba la semilla de ese árbol? En ese pequeño frutito que está ahí, el cual nosotros llamamos ¿cómo le llamamos acá? Carozo. Dentro de ese carozo hay un núcleo o una sustancia ahí que maneja toda la genética de la construcción que está hecho el árbol. Entonces va a producir otro igual, cada uno según su género, según su naturaleza. Hermano querido, habían 2 árboles especiales: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el árbol de la ciencia y del mal tenía su género, su característica. Y tenía el árbol de la vida también su género, su característica. Ambas tenían la semilla dentro, ambas tenían para seguir produciéndose.
Mucho se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque fue el árbol prohibido, que Dios le dijo, no vas a comer de este árbol. Y el hombre comió. Y se habla mucho de él. Pero vamos en esta noche a avanzar un poco acerca del árbol de la vida. ¿Sabe que el árbol de la vida ha estado siempre presente en las Escrituras? Aparece. Y vamos a ir al último libro de la Biblia, para ver un poco la particularidad de este árbol, del árbol de la vida. Dígale que está al lado, vamos a ver el árbol de la vida. ¡Qué lindo! ¿Cuántos conocen el árbol de la vida? Bueno, vamos a Apocalipsis, vamos al final. Acompáñeme ahí. Capítulo 22. Comienza con el árbol de la vida en el Génesis y termina con el árbol de la vida con su último libro, en sus últimas palabras de Apocalipsis. Mire si no es importante. Capítulo 22. Entonces sabemos que estos árboles, tenemos un género ahí adentro, ¿sí? Que tiene que ver con la característica en común de cada uno, con características esenciales. Con respecto al árbol de la vida, esas características esenciales, veamos en el capítulo 22, veámoslo desde el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Cómo estaba el agua? Resplandeciente como cristal. ¿Que salía de dónde? Del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad y a uno y otro lado del río, ¿qué estaba? Mire. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Qué pasa con ese árbol? Produce 12 frutos. ¿Cuántos produce ese árbol? 12 frutos. Mire. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces, ese árbol de la vida, usted se recordará que cuando Adán y Eva, ambos, comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, de este árbol que tenía su género, su estructura genética, se dice que el hombre desde ese momento todo lo mira desde la apreciación del bien y del mal, pero a partir de la genética de ese árbol. Y cuando el hombre estaba ahí, el Señor vino a ver a Adán, a hablar con él en la tarde, dice, que lo llama a Adán y Adán se esconde y el Señor trata con Adán y después de todo ese trato que hubo con él, le dice, saquémoslos del huerto, no vaya a ser cosa que tome de la genética de este árbol de la vida y viva. O sea, el árbol es un árbol de vida. El árbol de la vida es un árbol de vida. Y dice que y viva eternamente. Así que Dios lo saca del huerto a Adán y Eva y no permite que el árbol sea tocado por Adán y Eva. Y ahora aparece acá el árbol mostrando sus características, su gene.
su naturaleza. El árbol de la vida dice que tiene 12 frutos. Esos 12 frutos, ¿qué pasa con esos 12 frutos? Mire cómo es el árbol. Aparece todos los meses. Y si usted creía que el árbol no existía, yo le quiero decir en esta noche, el árbol existe. Es el árbol de la vida. Estábamos separados del árbol ese, separados de la vida de ese árbol. Se puede decir claramente a través de las Escrituras que el árbol de la vida tiene alguien por el cual fue creado. El árbol de la vida fue creado en función de mostrar, vislumbrar. El árbol de la vida fue hecho para mostrar algo. Mostrar a la persona más importante, como dijimos recién, que es nuestro Señor Jesucristo. El árbol de la vida representa a Jesucristo. Dice que este árbol de la vida nos va a dar vida a nosotros. Y por eso cuando vamos a Cristo, quien aparece dándonos vida es Él. Y empezamos a cambiar. Hay una vida diferente. ¿Por qué? Porque empieza la genética de Dios en nosotros. Empezamos a comer. Volvemos al principio cuando dice, fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos? Es que nos acercamos a Cristo. ¿Y quién es el Señor? Es el árbol de la vida. Por eso vamos a Él y comemos de Él. Porque Cristo lo llena todo y en todo. Así que esto también se llena con Cristo. El árbol de la vida también lo llenamos con Cristo. Así que el árbol de la vida representa algo que es lo más glorioso, lo más importante, es a Jesucristo el Señor. Y comemos de Cristo. No sé si usted se acordará cuando el Señor estaba casi llevando su cruz, llevando un momento tan difícil, y el Señor dice, no lloren por mí si a este árbol, dijo, hablando de su persona, siendo verde, dice, siendo verde, hacen esto, ¿qué les queda a ustedes, mujeres, con el árbol seco? Ahí mostró al árbol. Si al árbol verde hacen esto, y iba con su cruz ahí ensangrentado ya. Si al árbol verde hacen esto, ¿qué les queda al árbol seco? La vida del árbol está para generar en nosotros la naturaleza, la genética de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa genética? ¿Cuántos decimos, Señor, queremos comer de Cristo? ¿Cuántos quieren comer de Cristo? ¿Cuántos se acercan a Él? Yo quiero. Dice, ¿dónde estaba el árbol? Habían 2 ríos cristalinos que salían del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, de la avenida, estaba el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida dice que era para sanidad de las naciones. Hasta sus hojas, hasta las hojas de ese árbol era para sanidad tuya y mía y de todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor de todo, llenándolo todo, cubriéndolo todo. Aleluya. Gloria al Rey. Hay un texto maravilloso que hemos estado recordando, hemos estado compartiendo con ustedes, que se acuerda que dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Se acuerda usted de ese texto? El que da semilla al que siembra. ¿Quién dio semilla?
Cuando el Padre dijo, voy a hacer una huerta aquí, vamos a hacer una linda huerta, y toda esta huerta va a mostrar a mi Hijo, y voy a dar en esta hortaliza toda esta hierba, va a producir hierba verde y va a producir semilla, esa semilla, y voy a hacer árboles, y va a haber un árbol que va a dar semilla, y esa semilla va a dar fruto, y ese fruto va a ser para las naciones, para que sean sanas todas las naciones. Así dijo. Y se hizo el árbol. Y ahí está el árbol con sus frutos. 12 frutos. Cada mes dando sus frutos. ¿Para qué? Para sanidad, para bendiciones. Aleluya, porque todo lo que Dios hace, como dice, termina el texto ahí, en cada cosa que Él hizo, porque Dios vio que era bueno. Dígale que está al lado, Dios hace todo bueno. Todo hace bueno el Señor. A ver, yo me quiero adelantar, Así que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros participamos entonces de la genética, del gene de Dios en comer de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos todos juntos, ¿no? Dígase a usted mismo, yo quiero comer de Cristo. Yo me acerco a ese árbol de la vida. ¿Lo puede decir con fe? ¿Sabía usted que cuando el Señor andaba en la tierra, anduvo en un pueblo donde encontró un ciego? Y ese ciego estaba ahí, en esa localidad. Se llamaba el lugar de Bethsaida, donde las tierras de Capernaum, donde estaba Pedro, Andrés, Felipe, de esos lugares. Y de repente el Señor andaba por ahí y todos ellos le dijeron, Señor, aquí hay un ciego. Sánalo, Señor, sánalo, sánalo. Y el Señor, ¿sabe lo que hizo con el ciego? Dijo, lo tomó de la mano, lo llevó a un lugar, lo sacó casi de la ciudad, y cuando lo tenía al frente, a ese ciego, ¿sabe lo que hizo con él? Cuando estaba ahí, dice que lo miró. No dice que lo miró, pero me imagino que él estaba al frente de él, su cara a cara, y ¿sabe lo que hizo con el ciego? Lo escupió, le tiró escupo en los ojos. El ciego y cuando le escupió, después puso sus manos sobre él. Hermano querido, cuando usted come de Cristo, ¿sabe lo que viene en usted? La naturaleza que el apóstol Pedro dice, participantes de la naturaleza divina. Dígase usted, soy participante de la naturaleza divina. O sea, si usted come del árbol, ¿usted qué va a hacer entonces? ¿Un árbol? Usted come del árbol de la vida, usted participa de ese árbol y usted participa no tan solo de un fruto, sino de su contextura, de su construcción, de su naturaleza. Y de esa naturaleza divina nos empezamos a apropiar y empezamos a tenerla y empezamos a sentirla y empezamos a gozar y empezamos a sentir que la vida de Cristo está siendo una realidad en mí, y eso es lo que no te tienes que perder. ¿Cuántos quieren comer de Cristo?
Cuando el ciego estaba con sus ojos ahí y el Señor pone su mano, ¿sabe lo que vio? El ciego. Veámoslo. Acompáñeme. San Marcos capítulo 8, versículo 22. ¿Cuántos dan gloria al Rey? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Eso, Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Su vida está en nosotros por la gracia. Marcos. (22) lo leemos. ¿Lo tienen ya? Mire lo que dice, hermano, en el nombre del Señor, pongamos atención. Mire lo que dice. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. ¿Y qué hizo? Y escupiendo en sus ojos, ¿cuántos dejarían que el Señor escupiera en sus ojos? A ver, vengan para acá lo que les gusta. No es fácil que le escupan en el ojo, pero ese hombre, ¿el Señor qué hizo? Le escupió en sus ojos. Pero yo quisiera que ustedes pusieran atención acá. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Mire lo que le preguntó. Oiga, ¿cuántos creen que el Señor tiene todo poder? Que al Señor no se le va nada. Que el Señor no hace las cosas así como que, no resultó. Bueno, voy a hacer esto otro. No, tampoco resultó así. No, el Señor hace las cosas entendiendo el por qué las hace. ¿Sí? Y aquí hace algo curioso que el Señor a mí me produjo curiosidad. Y mire lo que pasa acá. El Señor le dice, ¿qué le dice el Señor? ¿Ves algo? ¿Y sabe lo que ve? Lo que usted tiene que decirle al que está a su lado. Eso que dice ahí tiene que decírselo al que está a su lado. No se enoje si el que está a su lado. ¿Qué dice? ¿Qué veía? ¿Qué veían? ¿Qué veía el ciego? El ciego veía algo. ¿Qué ves? Le dijo el Señor. ¿Qué ves? Y él le dice, veo hombre. ¿Cómo? ¡Árboles! Dígale que está al lado, soy un arbolito, Buen árbol me tocó, Y más encima, estos árboles, ¿qué pasa con estos árboles? ¿Qué dice? Árboles que caminan, que andan. Veo como árboles. Y el Señor dijo, bueno, hasta aquí nomás. Ya, vamos a volver. Lo volvió y volvió a poner sus manos y el hombre volvió. El que está al lado de usted es un árbol. ¿Pero cómo? Pero el Señor habló muchas veces de esto. Y como termina el texto diciendo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo, le hizo que mirase.
Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y los envió a su casa diciendo: no entréis en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Discúlpeme si yo hago mucha caricatura en esto, pero estos árboles que van caminando, pero van con una semilla. ¿Qué semilla? ¿La del bien y del mal? ¿Esta? ¿O la vida de Cristo en ellos? ¿Cómo va este árbol? ¿Cómo va? Veo como árboles y veo que caminan. Oh, bueno, así escrito, así el Señor explicó muchas veces. Así está escrito. Pablo plantó. ¿Qué plantó? Semilla. ¿Qué hizo Apolo? Según la carta de los Corintios, Pablo regó y Dios da el crecimiento. ¿De qué? De este árbol. ¿Pero de dónde viene este árbol? Viene de la vida, viene del árbol de la vida, de la genética de Dios, del gene, del género de Dios. Ese árbol está para producir frutos. ¿Cuántos dicen: Señor, quiero producir esos frutos deseables para ti? Mire, acompáñeme a Isaías capítulo 61. Si lo tiene ahí, vamos a acercarnos un poco más también a este texto. Isaías 61, versículo 1 al 3. Mire lo que dice el profeta Isaías con respecto a Cristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? O sea, aquí a ordenar que los afligidos les sea dada gloria en lugar de ceniza. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Óleo de gozo. ¿Cuántos necesitan gozo? Cristo el Señor en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y qué dice? Y serán llamados árboles ¿de qué? De justicia. Plantíos de Jehová. ¿Cuántos árboles hay aquí? Árboles de justicia. ¿Cuántos dicen aquí hay un árbol de justicia? Serán llamados, ¿cómo dice? Serán llamados árboles de justicia. Así que aquel que se enojó porque le dije que era un árbol, no se enoje conmigo, enójese contigo, con usted mismo nomás. ¿Por qué? Porque el Señor a ti y a mí nos dice: ustedes serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. Así que tú y yo somos un árbol para Dios. ¿Pero qué árbol? El árbol de la genética de Dios. El árbol de la vida está operando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que dé. ¿Son árboles de qué? Árboles de justicia. Árboles de justicia.
Un árbol que tiene que dar. Entonces, un árbol de justicia que da frutos. ¿Dónde están los frutos? En su naturaleza. Así que si Cristo está en nosotros, entonces naturalmente empieza a brotar ese fruto. Y ese fruto son frutos de justicia. Y esos frutos de justicia están, ¿para qué? ¿Para qué están los frutos de justicia? Pregunto yo en esta noche, ¿para qué están esos frutos de justicia? Si la vida de Cristo está emanando en ti y en mí, ¿para qué? ¿Para qué estaba el árbol de la ciencia y el árbol de la vida en medio de ese pasillo? Para dar vida, sanidad. ¿Para qué está esa vida en nosotros? Para que seamos un árbol de justicia. El ciego vio árboles de justicia. ¿O habrá visto árboles que no fueran árboles de justicia también? Acompáñeme a este texto maravilloso de Corintios. En el capítulo 2 de Corintios, capítulo 9. ¿Se acuerda usted de una de las bienaventuranzas, mi hermano querido, cuando dice, ¿se acuerda cuando el Señor habló de las bienaventuranzas, los felices que son aquellos, dichosos aquellos? Hay algo ahí que aparece que es pertinente a lo que estamos compartiendo. Dice, bienaventurados, dijo, bienaventurados. Felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. ¿Sabe usted que cuando uno participa de ese árbol, empieza a tener hambre y sed de llevar cosas buenas a otros, ayudar a otros? Porque justicia tiene que ver con eso, tiene que ver con el compartir lo bueno, lo limpio, lo puro, lo santo. Que el Señor nos ayude a todos. Entre más de Cristo tengamos, más hambre, más sed. ¿De qué? De llevar a Cristo, de anunciar. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que se llama sed, hambre. Tengo hambre de dar, tengo hambre de entregar, tengo hambre de servir, tengo hambre de enseñar, tengo hambre de servir, porque hay una naturaleza que está operando, que tiene que ver con el gene de Dios, que está diciendo, yo tengo hambre de darme, así como Cristo se entregó por ti, así como Cristo entregó su vida por ti. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen aleluya por esa vida? El hambre y sed de justicia. Mire, yo le voy a dar un secreto que el Señor me lo dio a mí. Se lo quiero compartir en esta noche. ¿Cuántos quieren ese secreto? Es un lindo secreto. Acompáñenme en el capítulo 2 de Corintios 9. Mire, en el versículo 6.
¿Está conmigo ahí? Esto es algo para que usted tome, hermano querido, tómelo con todo su corazón. ¿Ah? Mire lo que dice. Escuché una anciana hace poquito que me dijo así. Estaba con ella acompañándola en un momento difícil de ella. ¿Y sabe lo que me dijo? Y que me quedó ahí y que no me acordaba de eso. O sea, no es que el texto, ¿no? Pero que me llevó a la reflexión. Dice, la anciana me miró y me dijo, así como está escrito, pastor, que no caiga una letra al suelo, sino que todo guárdelo en su corazón. No deje que caiga una letra al suelo. ¿Cuántos quieren que no caiga una letra al suelo? Mire lo que dice ahí, mi hermano querido. Mire esta palabra que dice. ¿Qué dice ahí? Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar con el que siembra escasamente? Entonces, el que siembra escasamente va a recoger escasamente nomás. Pero después dice, eso. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén, ahí hay un amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están sembrando? ¿Qué sembramos, hermano querido? ¿Qué sembramos? Sembramos lo que ha sido sembrado. Y eso que ha sido sembrado sale de nosotros. Porque ¿dónde va a estar la semilla? En el árbol, en la naturaleza. Sembramos de aquello que ha sido sembrado. Y si ha sido sembrado lo de Cristo, nosotros vamos a entregar lo de Cristo. Y si entregamos lo de Cristo, apenas. Pero no te das cuenta que el que da semilla ha sido Él. Él te ha dado. Dale, siembra. Entonces vengo yo y siembro. ¿Cómo? Generosamente. ¿Para qué? Para recoger generosamente. Ahora la pregunta en esta noche, ¿qué recojo generosamente? ¿Qué va a recoger? Veamos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Estamos dando la chocolatada de los niños en cura brochero. No quiero ello. No, que lo hagan ellos. Pero si no puede hacerlo, no diga eso. Usted diga a lo menos que no. Si no puede ir, diga, Señor, bendice a mis hermanos. Ayuda a esos pequeños. Ayúdalos porque en este momento mis hermanos están sembrando. ¿Qué están sembrando? La vida de Cristo. ¿En dónde? En esos niños. Cuando yo veo esos niños cantar, cuando yo veo, no puede estar triste, porque tenemos una canción muy linda que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y cuando esos niños empiezan a cantar, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Y después les preguntamos, ¿está alguno triste? Y dicen, el Pedro. Entonces todos los niños vienen, miran a Pedro y dicen, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y así. Pero
en todo eso que se está haciendo ahí, empiezan ellos en la semana, en sus días, pasan alguna tristeza, pero ellos están cantando. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Están participando de la palabra en sus corazones y el Señor los está cubriendo porque no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Participantes de la naturaleza divina. Dígale que está al lado. Participantes. Plantío de Jehová, naturaleza divina, árboles de justicia. Aleluya. Mire, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y yo y mi casa vamos a sembrar, vamos a ir con la palabra, vamos a ir con la leche, con el pan, con lo que Dios nos dé, porque ahí se puede sembrar, hermano, y tenemos que sembrar. ¿Y cuántos dicen yo quiero sembrar para recoger? Pero para hacer ese trabajo se tiene que participar de esta naturaleza del Señor en nosotros, para que así la vida de Cristo sea glorificada. La vida de Cristo toque esos corazoncitos. La vida de Cristo toque vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Porque no es una obra humana. Pero hermano querido, entonces el secreto está, no es que usted siembra, el secreto está en sembrar. Pero ¿cómo sembramos? Entendiendo que el que da la semilla es Dios, y el que nos ha sido dado ha sido Jesucristo, verdadera semilla, y que entra al corazón, y que entra para ser fruto de nosotros. Aleluya. Él es el árbol de la vida. Hermano querido, termino con esto. Con el pasaje que estamos leyendo. Mire, hermano querido, al sembrar de Cristo, al sembrar de la semilla que nos ha sido dada, Jesucristo en mí. Aleluya, el Señor en mí, el Señor en nosotros. El Señor en nosotros, vamos adelante. ¿Cómo? Como árboles de justicia, haciendo el bien. Mire lo que dice este texto bíblico en 2 de Corintios. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el que va sembrando la semilla. Y mire lo lindo de esto. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? ¿Qué va a hacer nuestro? Ponga atención, ¿cuántos creen en esta palabra? Dice, y poderoso es Dios. Mire, a ver, diga, y poderoso es Dios. A ver, dígalo fuerte. Y poderoso es Dios. Mire, y poderoso es Dios. Empecemos. Mire qué maravilloso. ¿Para qué? Para hacer abundar en vosotros, ¿qué? Toda gracia. Entonces usted no se reste, al contrario, siembre. ¿Cómo? Generosamente, no con tristeza, ni por necesidad, sino como un dador. ¿Cómo? Alegre. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer abundar. ¿Qué va a hacer abundar? Toda gracia. Sigamos. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué va a hacer abundar? De nuevo. Para toda buena obra. O sea que lo que Él hace abundar en nosotros, nos da más del árbol, más de la vida de Cristo. ¿Para qué? Para hacernos abundar. ¿Para qué? Para hacernos abundar. ¿En qué? En toda gracia. ¿Y en qué más? En toda buena obra. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a sembrar escasamente o va a poner su vida ahora?
Hermano querido, cuando el Señor esté sentado en su trono, mire, cuando el Señor vino a la tierra, y con esto termino, que el Señor nos dé fuerza, nos dé gracia. Cuando el Señor vino a la tierra, Él vino a alumbrar nuestros ojos para que nosotros podamos ver, oír y entender. El Señor dijo, en los finales de los tiempos, en el momento del juicio, el Señor se sentará en su trono. Y dice que va a poner a todas las naciones delante de Él. Y cuando estén todas las naciones delante de Él, el Señor va a separar a los cabritos de las ovejas. Y va a decir algo. Y usted tiene que saberlo. Y yo tengo que sabérmelo. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a decir algo. Dice, el Señor en su trono va a decir, cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando estuve en la cárcel, no me visitaste. Cuando tenía frío, no me vestiste. Y los cabritos van a decir, pero Señor, nunca te vimos en la cárcel, nunca te vimos con hambre, nunca te vimos así. En cambio, las ovejas sí vieron, porque en ellos había una naturaleza de Cristo. Sin esa naturaleza, nadie va al que tiene frío, nadie va al que tiene hambre. Pero tú y yo hemos sido llamados a comer de Cristo para que la vida de Cristo sea sembrada, 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 sembrada. ¿Y cómo se siembra? Como dice las Escrituras, se siembra en un fruto de justicia en paz. Dice las Escrituras en el mismo texto de Corintios, dice, a los que siembran serán prosperados. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos decimos, Señor, eso es mío, yo soy prosperada? Porque el Señor va a hacer abundar más. Yo quiero que el Señor haga abundar más. Hoy día me llegaron, mi hermano, 2 bolsas de pan para los niños, 2 bolsas. ¿Saben dónde me llegaron? De Cruz del Eje. Y yo cuando vi ese pan dije, el Señor está dando más pan para que sigamos dando más. Frutos de justicia. Frutos de justicia. ¿Para qué? Para que el que siembra generosamente va a recoger abundante gracia, va a recoger abundante todo lo que es buenas, cosas buenas, buenas obras. Dice que va a prosperar, va a multiplicar y va a aumentar. Va a prosperar, va a multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? Su sementera, o sea, el lugar del trabajo, va a tener más trabajo para sembrar, porque un día pronto va a estar ante el tribunal y le van a decir, tuve hambre, sí Señor, y yo te digo comer, buen siervo fiel, ven para acá, descansa, va a haber ese momento, y dice que el Señor para aquellos que estén sembrando, les va a dar más abundante, para que sigan dando, porque la naturaleza del Señor en nosotros es dar y dar y dar y seguir dando. ¿Cuántos en esta noche quieren darse? ¿Cuántos en esta noche entregan sus vidas? Aleluya a nuestro Rey. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar a nuestro Rey.
¿Cuántos se quieren entregar en esta noche y decir, Señor, con liberalidad queremos dar?